Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Planeta Agua, el podcast del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, un espacio donde exploramos cómo la ciencia y la tecnología se convierten en soluciones concretas para los retos del agua. El día de hoy me encuentro con mi compañero en la conducción, Marco. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Mónica Paulina Gutiérrez Jiménez. ¿Qué tal, Marco Sánchez? Bueno, pues que tus papás pensando, ¿qué nombre le ponemos a la niña? ¿Qué nombres bonitos si no los usas? Me dicen Mon. Te dicen Mon, fíjate. Y tus papás piénsele y piénsele. Para mí era más fácil porque hace muchos años había menos nombres. Entonces, no, pues pónganle Marco y ya me quedé. Ahí quedó. Pero con mucho gusto de estar juntos en Planeta Agua y con un invitado de lujo hoy. Así es. El día de hoy está con nosotros el doctor Edson Estrada Arriaga, especialista en tratamiento y reutilización del agua, con experiencia en desarrollo de soluciones tecnológicas, innovadoras y accesibles, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? Así es. Bienvenido, doctor, a Planeta Agua. No, muchísimas gracias, Mónica, Marco. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir pues todo lo que hacemos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en nuestra subcoordinación. Y un placer, la verdad, compartir lo mucho que hacemos en este instituto. Pues sí, porque hoy vamos a hablar, Mónica, Edson, de algo que está mucho más cerca de nosotros de lo que alcanzamos a ver, pero que es fundamental. Estamos hablando del agua que utilizamos todos los días. ¿Se han puesto a pensar que el agua que utilizamos, por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Muchas veces creemos que cuando ya la utilizamos en la regadera, en la cocina, en fin, en todos los usos, se va por la coladera y desaparece, ¿no? Entonces ya no pensamos qué pasa después con esa agua que utilizamos, que se convierte en un momento determinado en agua residual. Y hay un montón de investigación y de desarrollos y de innovación en torno a esto, que es uno de los temas que más preocupan, porque agua contaminada es agua que no está disponible para el medio ambiente ni para nosotros, y tenemos que pensar en una forma diferente de relacionarnos con el agua. ¿No es así, doctor? Así es. Tienes mucha razón, Marco, porque hoy en día precisamente cambiar esa forma en que percibimos qué son las aguas residuales, porque comúnmente la gente la considera como algo sucio, como un residuo que no es aprovechable, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy en día ese concepto ya está cambiando, ¿no? Porque dentro de las aguas residuales pues tienen contaminantes, como comúnmente conocemos, ¿no? Pero la forma en que hoy en día percibimos este concepto de aguas residuales, en tema de tratamiento de aguas residuales, de la ingeniería ambiental, es que ya no lo debemos de considerar como un desecho, como un producto que hace daño al ambiente, sino como un producto en la cual podemos obtener un producto de valor agregado. Okay. Y que se puede reutilizar. Exactamente, y aparte de que podemos obtener productos de valor agregado, podemos hacer un reuso de estas aguas residuales. Ok, sí, pienso que sí hay una idea colectiva de que cuando escuchas la palabra residual, pues ¿en qué piensas, no? En residuos, en desechos, en algo sucio. Entonces, por eso me gustaría, antes de entrar aquí en conversación, me gustaría, Edson, que nos dejaras claro el concepto de agua residual, porque hay muchos, o sea, escuchamos agua potable, agua tratada, agua que... Entonces, agua residual, ¿qué es? Ok, pues muchas gracias, Mónica. Para ser un poco claros en este concepto de agua residual, pues agua residual son todas las aguas que desechamos de nuestras casas, ¿no? Vamos a comenzar a hablar desde la casa, ¿no? Que es donde pues comúnmente ocupamos el agua para consumo humano o agua potable para hacer las diferentes actividades del hogar, ¿no?
la limpieza de los trastes, para la cocina de los alimentos, para la limpieza de nosotros mismos, para los baños. Entonces, todas esas aguas es agua para consumo humano que viene prácticamente, digamos, limpia, ¿no? Donde no vienen compuestos químicos o contaminantes que puedan causar un impacto a la salud humana. Entonces, todo eso lo ocupamos para hacer las diferentes actividades, en este caso, en las casas, ¿no? Entonces, cuando pasa por esas actividades, pues empieza a haber una transformación de esa agua limpia o esa agua de consumo o esa agua potable, ¿no? Entonces, por ejemplo, cocinando, pues, utilizamos aceites, residuos de comida, cuando lavamos los trastes, detergentes, Claro. cuando vamos al baño, pues nosotros excretamos desechos, pues todo eso arrojamos contaminantes, ¿no? Ya sea de manera natural. Jabón, champú, todo eso que usamos. Todos esos productos, muchos productos del cuidado personal, ¿no? Que ya hombres y mujeres, todos niños, ya utilizamos muchos productos para el cuidado personal. Pues todo eso finalmente van hacia las aguas que utilizamos en las actividades de los hogares, ¿no? Y todo eso cae en estas aguas, ¿no? Entonces se empieza a ver un cambio en las características físico-químicas del agua, ¿no? Antes, pues, es un agua que prácticamente su concentración de materia orgánica, de nitrógeno, de detergentes, pues es baja. Pero cuando pasa con este uso del agua por las diferentes actividades humanas que hacemos, pues empieza a haber un cambio en esa composición original del agua, ¿no? Entonces, esa agua, pues comúnmente la conocemos como agua residual. Esto hablando en términos de hogar, ¿no? Ahora también es importante también hablar en las industrias. Igual las industrias pues extraen agua para sus diferentes procesos productivos, para generar ciertos productos, y cuando pasa o cuando se utiliza agua para hacer estas actividades industriales, pues también hay un vertido de estos productos químicos sobre el agua que extraemos de los pozos o manantiales o ríos, ¿no? Entonces se empieza a ver un cambio en las características físico-químicas del agua, y las concentraciones de los contaminantes pues se elevan, ¿no? Entonces todas esas concentraciones que se liberan, todas estas aguas residuales que se transforman a través de las diferentes actividades humanas o de los procesos productivos, pues finalmente se arrojan hacia el ambiente, ¿no? Es donde empieza a haber un impacto hacia el medio ambiente, hacia los seres vivos que reciben estas descargas de las aguas residuales, que pueden ser tratadas y pueden ser no tratadas, ¿no? Entonces es muy importante entender ese concepto de agua residual, ¿no? Que puede causar un impacto al medio ambiente y muy importante también a la salud humana. Y de eso se trata el trabajo que el doctor Edson Estrada y todo el equipo que con él colabora en la subcoordinación de sistemas de saneamiento y reutilización del agua están pensando en esto. Entonces, cuando ya tenemos agua residual, ¿qué es lo que procede? Dices que el agua se trata. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con el agua tratada? ¿Tratamos todo el agua que generamos? ¿Son factibles las formas en las que lo hacemos ahora? ¿Hay que buscar nuevas maneras? Cuéntanos de esto. Sí, claro. Pues el tratamiento de las aguas residuales pues ya existe desde el siglo XIX, ¿no? Entonces hay que irnos también un poco a la historia, porque la problemática no es actual, sino ya es desde el siglo pasado, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es muy importante entender, ¿no? Porque desde ahí empieza a haber la evolución, la preocupación, y hoy en día el tema de economía circular, que es precisamente ya no ver el agua residual como un desecho, sino como un producto que puede generar algún producto de valor agregado. Entonces, las aguas residuales contienen contaminantes, por ejemplo, materia orgánica, nutrientes, detergentes, fármacos hoy en día que comúnmente se conocen como contaminantes emergentes, porque en las casas comúnmente utilizamos muchos medicamentos, ¿no? de uso libre. Tan fácil que para la cabeza. Exactamente. Entonces todos estos los consumimos, se pasa al cuerpo humano, se metaboliza una vez
parte de este medicamento, que es para llevar a cabo una acción para la protección de la salud, pero la otra la desechamos, ¿no? Y finalmente eso va hacia las aguas residuales y empieza a haber un impacto hacia los seres vivos y al medio ambiente y a la salud humana. Entonces, desde ahí empieza a haber la preocupación de proteger a los cuerpos receptores que reciben las descargas de estas aguas residuales, ¿no? Porque sí, como mencionaba antes, esto viene desde el siglo pasado. Recordemos que en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, pues prácticamente los desechos humanos se vertían en baldes, ¿no? Fácilmente hacía pipí, la cubeta toda la cubeta, y salíamos de las casas, o salían de las casas en aquel tiempo y lo arrojaban en la calle, ¿no? Entonces, igual, todos los procesos, cuando empezó esta revolución industrial, pues no habían dónde recolectar esas aguas, entonces fácilmente las sacaban y las conducían. O sea, tuberías de drenaje eran inexistentes, exactamente. Entonces prácticamente las arrojaban a la calle o a los ríos que pasaban en las industrias o cerca de las casas, ¿no? Entonces todo eso empezó a generar un impacto en los seres vivos que vivían en esos ríos. También empezó a haber epidemias, ¿no? Por ejemplo, empezó el cólera, la fiebre tifoidea. Entonces, primero fue la preocupación, el impacto a la salud humana, ¿no? Más que a proteger a los cuerpos o a los ríos. Enfermedades que se transmiten a través del agua. Exactamente, y principalmente eran provocados por los mismos desechos humanos, ¿no? Entonces, como empezó a haber epidemias, cólera, fiebre tifoidea, pues ya empezó a haber una preocupación, ¿no? Entonces, desde ahí, en el siglo XIX se comenzaron a solucionar un problema. Este problema era prácticamente pues alejar el problema que se estaba generando, más no solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues ahí nace lo que es los colectores o el alcantarillado, ¿no? Bueno, conducir esas aguas de desecho generadas por los humanos y algunas actividades industriales, y era construir prácticamente tubos, ¿no? Tuberías. Todo lo que hacían era captar esas aguas residuales y alejarlas del sitio, ¿no? La solución es que se vaya lejos. Exacto, que se vaya lejos, ¿no? Entonces, con eso empezaron a disminuir un poquito el impacto de la salud, cólera, fiebre tifoidea. Y después, pues ya empezó, ya vieron que había un impacto hacia los seres vivos que vivían en los ríos, diferentes principalmente. Entonces, en el siglo XX, a principios del siglo XX, es cuando ya nace esta idea de ahora vamos a proteger a los ríos, ¿no? Bueno, ya alejamos un poco este tema de la salud humana, ¿no? Más o menos la controlamos. Ahora vamos a controlar todo lo que vive en el agua. Exactamente, en los ríos, en los lagos. Entonces empiezan a salir ya tecnologías más avanzadas, los activados, y bueno, ahora desde ahí empiezan a generarse estas normatividades para la protección de los cuerpos receptores. Y finalmente, hoy en día, a finales del siglo XX, pues nace este nuevo concepto de economía circular y de reuso de las aguas residuales, ¿no? Ahora, más bien, ya no se trata de proteger a los cuerpos receptores, ¿no? Porque ya se está atacando ese problema, sino ahora es protegerlo, pero también aprovechar esas aguas residuales para extraer menos agua, ¿no? Porque hoy en día tenemos escasez hídrica en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, para atacar ese problema, pues es necesario reutilización. Oye, estoy pensando qué importante también en estos casos, bueno, y en todos, las lecciones de historia, ¿no? O sea, como saber qué se ha hecho pues sí, en pasos anteriores a los míos para poder ver cómo mejorarlo poco a poco, ¿no? Porque si lo pensamos ahorita, estamos acostumbrados siempre a que vamos al baño, le bajamos desde chiquitos, ¿no? Entonces no se pone uno a pensar de que ¿a dónde se va? Esto es agua limpia, ¿por qué se están llevando los desechos con agua limpia, no? Entonces también repensar las formas de cómo hemos hecho las cosas desde siempre, que pues a lo mejor en ese momento fueron la solución, pero ahorita ya no es lo más correcto, ¿no? Entonces poder repensar nuevas formas de relacionarnos también con nuestros desechos, ¿no? ¿Por qué no? O sea, como
pues nada más ay, sí, ya desapareció y ya no supe a dónde fue y ya no es mi problema, ¿no? Sino que también repensar nuestra relación con los desechos y que hablan también mucho de nuestro estilo de vida, de cómo lo que decían de los medicamentos, ¿no? También el estilo de vida de que a lo mejor... hace poco leía que en este tiempo hay más personas con depresión, ¿no? Entonces la gente consume más antidepresivos que se van por, pues, al agua, y entonces los peces, la vida acuática, pues lo está consumiendo y está cambiando también el ecosistema, ¿no? Entonces también repensar un poco también la forma en la que vivimos, nos relacionamos con el agua y con nuestros residuos, ¿no? Entonces esto también es un poco lo que estábamos hablando sobre cambiar la idea de las aguas residuales, que incluso yo pensaría, ¿no? Que ya es casi todas las aguas son residuales, ¿no? O sea, de que ya subió, ya se pues el agua es la misma, sí, ¿no? Es la misma. Ajá. Ya es muy difícil encontrar agua limpia, o sea, ya es más difícil acceder a un manantial que esté completamente limpio y puro, ¿no? Claro, exactamente. Qué bueno que comentas eso, porque prácticamente el agua lo utilizamos para todo, ¿no? Para todo. Todos los productos que tenemos, la taza, el té, prácticamente todo eso ocupamos agua, ¿no? Pero como pues no estamos, no hay una conciencia tan madura sobre el uso eficiente y el cuidado del agua, pues lamentablemente tenemos esa cantidad de aguas residuales que se generan en las casas o en las industrias, ¿no? O sea, nos hace muy fácil utilizarla y gastar y regar y todo, pero al final de cuentas, pues no vemos el impacto que están generando estas aguas, ¿no? Porque es bien bonito utilizar y gastar mucha agua, pero desecharla, pues ahí ya no te preocupas. Claro. ¿No? De hecho, nosotros, y en México, pues el consumo de agua potable, el costo es muy, muy bajo comparado con otros países, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que tener mucha conciencia sobre el manejo y uso del cuidado del agua, porque finalmente, pues va a afectar las aguas que generamos, va a afectar hacia el medio ambiente, en donde pues nosotros vivimos, ¿no? Y estamos prácticamente en contacto con el ambiente. Claro. Y en esta historia que comenzamos a delinear con el doctor, llegó un momento en la historia de la humanidad en el que la solución se encontró en construir grandes plantas de tratamiento de agua, o sea, para conducir un montón de agua hacia plantas que hicieran este trabajo de depuración para, ya sea por un lado, pues regresarla a la naturaleza, regresarla a algún cuerpo de agua o para reutilizarla en algunas actividades. Pero tiene algunos problemas y algunas limitaciones el solamente pensar en grandes obras, en grande infraestructura que cuesta mucho construir, que cuesta mucho mantener, que cuesta mucho operar. Y ante eso, recientemente sabemos, doctor, que tú trabajaste un desarrollo que recientemente se lanzó y que está teniendo un muy buen impacto, particularmente en un primer momento en el estado de Morelos. Cuéntanos, por favor, de este desarrollo que se acaba de lanzar recientemente. Sí, muchas gracias, Marco, por esta oportunidad para mostrar lo que estamos haciendo en el instituto en este tema de sistemas de tratamiento descentralizados, ¿no? Y como bien tú dices, las plantas de tratamiento convencional, como tú dices, ¿no? Comúnmente son plantas muy grandes, porque idealmente, pues su diseño trató de eso, ¿no? Recolectar todas esas aguas residuales generadas por las grandes ciudades, ¿no? En colectores principales o alcantarillados principales, ¿no? En donde todas las descargas de las casas, por ejemplo, pues se descargan hacia una misma tubería. Y va recolectando todas esas aguas residuales que generan las casas habitación, los comercios, las industrias, y finalmente llegan hacia una planta de tratamiento, ¿no? Es decir, son volúmenes de agua muy grandes, ¿no? Desde litros hasta metros cúbicos por segundo. Sí, dependiendo del tamaño de las comunidades, puede ser en un municipio que existan 3 plantas de tratamiento de estas grandes o algo así, más o menos esa proporción. Sí, exactamente, cuando se tratan de ciudades, ¿no? Exactamente, en donde la población pues, son mayor a 2,000 o a 5,000 habitantes, ¿no? Donde ya los volúmenes de agua se empieza a incrementar. Entonces, pues al tener volúmenes de aguas residuales mayores, pues el tamaño de las plantas de tratamiento, de las unidades de tratamiento,
pues se hacen más grandes, ¿no? Porque para que pueda cumplir esos límites permisibles de descargas de aguas residuales tratadas, pues tiene que pasar el agua un cierto tiempo de reacción o de almacenamiento para bajar esas concentraciones de los contaminantes, ¿no? Y poder llegar a cumplir la normatividad. Entonces, todo eso hace que la construcción de la planta, los materiales que se utilizan, las herramientas, los equipos electromecánicos, el mantenimiento, el personal de operación, pues todo eso, capacitación. Sí. Consumo de energía eléctrica. Eso, muchos se quejan de eso. Muchos se quejan ya del gran paradigma que tenemos con las plantas de tratamiento a gran escala, ¿no? O que tratan volúmenes de alto nivel. Entonces, todo eso hace, si bien el tratamiento puede ser eficiente, ¿no? Sin embargo, vienen aquí los problemas, ¿no? El momento de mantenerlas, de operarlas. Y cómo pagamos todo eso, ¿no? Entonces, sí. Todo eso hace que se incrementen los costos de operación y de mantenimiento y empiezan a haber ahí los grandes problemas, ¿no? Pues que como ya no hay la falta de recursos, pues empieza a haber deficiencias en la operación y tratamiento de las aguas residuales y empieza a haber problemas y entonces empieza ya a no haber un tratamiento eficiente de las aguas residuales y comienza a haber un impacto hacia los cuerpos receptores porque pues claro, como ya no los tiene equipos, la misma eficiencia. Exactamente. Uy. Entonces de ahí ya nace la idea de implementar sistemas descentralizados, ¿no? Es decir, ya no tratarlas en una planta de tratamiento muy grande, ¿no? Una megaplanta, sino que prácticamente es seccionar esas partes de esa comunidad y tratar los volúmenes, en vez de que sean grandes, tratar los volúmenes mucho más pequeños, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a generar? Pues que los costos de operación y mantenimiento disminuyan, la operación sea más eficiente, la energía eléctrica también sea de bajo consumo. Entonces hay muchas ventajas de estos sistemas descentralizados y esta idea viene ya desde 1990, no es un tema nuevo, ¿no? Sin embargo, actualmente se le ha tomado precisamente... Claro, ha madurado. Mucha importancia, mucha madurez, precisamente por ese problema, ¿no? De la operación y mantenimiento y el problema donde radica principalmente es en el consumo de energía eléctrica, ¿no? Y vemos que la planta de tratamiento sí operó 1 o 2 años, pero al final de cuentas después no operó. ¿Por qué? Por la falta de electricidad. De recursos para pagar el recibo. Exactamente. Entonces, desde ahí, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a través de la Subcoordinación de Saneamiento y Reutilización de Aguas Residuales, hemos trabajado precisamente en desarrollar nuevos sistemas de tratamiento con ese enfoque descentralizado, ¿no? Que nos permite tratar eficientemente las aguas residuales, cumplir con la normatividad vigente, hacer sistemas más robustos y más eficientes, con costos de operación más accesibles, con personal menos capacitados para poder manejar y operar esas... Claro, este es un terreno así de miles de metros para instalar una planta descentralizada. Exactamente, y otra ventaja es esto, ¿no? Que necesitamos grandes áreas para poder instalar o construir estas plantas, ¿no? Entonces, pues hoy en día el crecimiento poblacional pues, es bastante, ¿no? Bastante, entonces menos espacio tenemos disponibles, ¿no? Entonces también eso hace a que busquemos alternativas de tratamiento, como les mencioné, más robustas, más eficientes, pero también que sean más compactas, compactas. Oye, ya nos diste otra lección de historia también sobre cómo ha ido avanzando esto del tratamiento. Y bueno, también ya nos cuentas que en la subcoordinación pues se ha desarrollado un proyecto sobre el diseño de un proceso de tratamiento de aguas residuales domésticas a bajo costo. Me gustaría entender cómo funciona esto, ¿no? Ya dijimos que puede ser a pequeña escala, en comunidades más pequeñas, pero ¿cómo funcionaría? O sea, ¿cómo puede una persona hacer una instalación descentralizada en su hogar
o es en una comunidad y esa comunidad manda a la planta o cómo es el proceso? O en una manzana, o en una escuela, sí. O como para cuántas personas podría ser un sistema descentralizado. Ok, sí, no, qué bueno que lo comentan, porque es una de las desventajas que tienen los sistemas descentralizados es que, pues bueno, hay que tratar volúmenes bajos de aguas residuales, ¿no? O que eso se convierte a una población específica, que puede ser menor a 2,000 habitantes. Eso se considera como una planta descentralizada. Yo pensé que 5 personas. No. Es muy descentralizado. No, de hecho puede ser desde una persona máximo hasta 2,000 habitantes. Ok. ¿no? O sea, claro. se puede escalar. tú puedes tener tu platita de tratamiento, una sola persona. Sí. Puede ser hasta 2,000, ¿no? Eso es, digamos, es el rango para que podamos instalar una plantita para exactamente para puede ser como una organización, como una asociación de colonos muy bien organizada, que digan, aquí vemos que sería una ventaja tener un sistema descentralizado de tratamiento, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor por condiciones de su planta gigante enorme que pues no les llega o no funciona, no sé, que ellos se organizaran, ¿se puede? Exactamente, y eso es precisamente el proyecto que desarrollamos en la subcoordinación, ¿no? Es precisamente desarrollar un sistema descentralizado en donde nos permita tratar aguas residuales generadas desde una casa habitación hasta un fraccionamiento, precisamente lo que tú comentas, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Entonces, el sistema que desarrollamos actualmente está operado y está trabajando en un fraccionamiento, un fraccionamiento de 20 viviendas en donde se recolectan todas las aguas residuales y se mandan a ese sistema de tratamiento, y prácticamente es un espacio que serán unos 6 metros cuadrados que ocupa, o sea, prácticamente es un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces este estudio es enorme, pero está gigante. Más o menos. Ustedes no lo ven ahí. Ustedes no lo ven, pero es un gran estudio. Ya da muchos metros. Bueno, sí. Más chiquito que el estudio. Okay. Ya nos diste una idea. Muy bien. Exactamente. Y si me permites, para platicarles más o menos en qué consiste este sistema descentralizado, es un sistema modular, muy compacto, que la idea salió a partir de las fosas sépticas, ¿no? O de los tanques sépticos. Comúnmente en México, en países subdesarrollados, pues el acceso al sistema de alcantarillados es muy limitante, ¿no? En las zonas rurales, pues prácticamente no existe un sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, ¿dónde se vierten las aguas? Pues hacia un río, o prácticamente las vierten al suelo, ¿no? Entonces, esta idea nació pues bueno, ¿cómo tratamos las aguas residuales anteriormente? A través de un tanque séptico, que prácticamente es un tanque rectangular dividida por 1 o 2 cámaras, en donde se vierte el agua, se deja un tiempo muy largo y parcialmente se tratan las aguas residuales. Sin embargo, el agua tratada que pasa a través de estos tanques sépticos, pues todavía tienen altas concentraciones de muchos contaminantes. Entonces, pues, prácticamente no resuelves el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue afectando hacia el ambiente. Entonces, esta idea nació. Se llenan y tiene que venir el camión a recoger eso. Exactamente, dependiendo ahí la gente que va al bar y hace es una cosa. Exactamente, se llena. Entonces, abrir ese tanque séptico, pues no te lo recomiendo. No, las lagrimitas se te salen. Si quieren, los puedo invitar un día para que hagamos esa práctica. No, oye, pero eso también, o sea, siento que va también de cómo nos relacionamos con nuestros residuos. Pues a ver, tú lo estás haciendo, ¿cómo no vas a...? Sí, es de tu casita, mijo. Exactamente, claro. de mí mismo, ¿no? Ajá, sí, queremos vivir en un lugar limpio, pero no nos hacemos cargo de lo que nosotros generamos, que eso es importante. Exactamente. Entonces, abrir este tanque séptico y limpiarlo y sacar, como tú dices, sí, pues la verdad no es una práctica que lo hagamos. Sí, no estés buscando, añorando. ¿No? Exactamente. Ya luego, pues, si tienes un poco de dinero, pues contratas a alguien para que extraiga todos esos desechos de la fosa y nuevamente quede para... Hasta que se vuelve a llenar. Hasta que se vuelva a llenar, exactamente. Claro. Entonces, pues dijimos, no, tenemos que resolver ese problema para que pues, podamos tratar eficientemente las aguas,
bajo ese concepto de una fosa séptica. Una fosa séptica es un tanque pequeño rectangular, ¿no? Pero la idea fue más o menos respetando ese tamaño, porque prácticamente son pequeños tanques, ¿no? Fosas sépticas no ocupan mucho espacio en el lugar. Y desde ahí salió la idea, ¿no? Bueno, entonces partimos desde una fosa séptica y entonces empezamos a hacer pruebas a nivel laboratorio y durante unos 2-3 años, y prácticamente a partir de esas pruebas desarrollamos ya un sistema a nivel, una escala real, obviamente dirigida desde una casa habitación hasta un fraccionamiento más o menos de 2,000 habitantes. Pues ¿no? ya es Con un considerable, tamaño muy claro. compacto, exactamente. Entonces prácticamente el sistema de tratamiento que desarrollamos en la subcoordinación es un sistema modular, es un solo tanque en donde está dividido por cuatro etapas. En la primera etapa es un reactor con un sistema bioelectroquímico en donde se sumergen electrodos, en donde en estos electrodos se pegan bacterias o microorganismos que son autóctonos de las aguas residuales, ¿no? Las aguas residuales traen bacterias, entonces aprovechamos esas bacterias que traen las aguas residuales para autodepurar, por así decirlo, y quitar los contaminantes de esas las aguas bacterias residuales. se alimentan de esos contaminantes. Exactamente. Entonces se van desarrollando, se buenísimo. pegan sobre el electrodo. Este electrodo adicionamos una pequeña corriente eléctrica muy, muy bajita, menos de un foco LED. Entonces se estimulan las bacterias, se empiezan a degradar más fácilmente los contaminantes y hay una remoción parcial de estos contaminantes en esta primera cámara. Pero como no se remueve completamente, estos contaminantes presentes hay que pasar a la otra cámara. Entonces, la otra cámara es un filtro anaerobio en donde utilizamos materiales muy, muy accesibles, espuma de poliuretano como el que utilizamos en los sillones, en las camas. Sí. De muy fácil acceso. La que se come el perro. Exactamente. Los cogí en mi casa, ya pasó. Exactamente, igual en condiciones anaerobias adhieren microorganismos y empiezan a degradar la materia orgánica. Pero igual, como son remociones parciales de los contaminantes, tiene que pasar a una tercera etapa, en donde una tercera etapa es un reactor de lecho móvil, donde tenemos medios de soporte que están girando y al mismo tiempo que están girando se adhieren microorganismos. Entonces, esos microorganismos igual son, digamos, es el corazón de la planta de tratamiento, son los que prácticamente quitan los contaminantes del agua residual. Entonces es un sistema en donde se le inyecta una pequeña cantidad de aire, que este aire es proporcionado por un soplador, que este soplador se alimenta a través de un panel solar, ¿no? Es decir, ocupamos el suministro de energía, no la conectamos a través de la red eléctrica, sino ocupamos una energía renovable a través de celdas o paneles solares que proporcionan esa electricidad para poder prender este soplador para generar el aire. O sea, no implica un costo adicional estar pagando un servicio de electricidad para que funcione. No, exactamente, sí, no, o sea, los costos están asociados a la compra de los materiales, ¿no? Pero pues esto a lo largo pues se va reduciendo porque pues no estás gastando en energía eléctrica. Me dio emoción. Ya quiero uno. Exactamente. Bueno, cuando tú digas, ahí estamos dispuestos y vamos y ponemos instalando. Es que está buenísimo. Sí, claramente. Y finalmente hay un sistema tenemos que separar los sólidos del sistema mediante gravedad. Es una cámara donde vienen placas paralelas en donde se aumenta la velocidad de sedimentación de los sólidos que no se pudieron sedimentar en las camas anteriores, y finalmente hay un clorador en donde ponemos pastillas de cloro para poder hacer una desinfección del agua, para eliminar los patógenos. Y el agua tratada que sale de este sistema de tratamiento tiene dos usos. Una, que se puede vertir con toda seguridad hacia el cuerpo receptor. De hecho, donde está colocado el sistema de tratamiento, pasa un río muy, muy limpio. Entonces, y puede descargar ahí podemos descargar sin ningún problema, exactamente. Y la otra, que no es el objetivo, sino el objetivo es reutilizarla. Entonces, el agua que se está
que está saliendo de la planta de tratamiento, que cumple con todas la normatividad, se está utilizando para el riego de áreas verdes. Es decir, a un lado de la plantita de tratamiento hay un huertito. Exacto, como un huertito, ¿no? Donde hay muchas plantas y ocupamos el agua. Se utiliza esa agua. Lo utilizamos se utiliza precisamente para el riego de esas áreas verdes. Y lo que hace el fraccionamiento es que ya no utiliza esa agua para consumo humano, ¿no? Claro. Entonces ahí hay mucho ahorro en el consumo de agua de los pozos o que viene de la red de agua potable, ¿no? Entonces prácticamente ese gasto, pues ya hay un ahorro Claro, y es un desperdicio regar con agua potable. Exactamente, y aparte aporta nutrientes, fósforos, crecen mejor necesario para las plantas, claro. Exactamente. Oye, este proceso que mencionas, yo me acuerdo que yo lo vi en un reportaje de el serio comunicador ambiental Juan Carlos Bodoque. No sé si lo hayan visto ustedes. ¿Cómo no? Claro que sí. Y creo que es justo el proceso que acabas de mencionar a pequeña escala, pero es el mismo de las grandes plantas de tratamiento, ¿no? Solo que siento que lo compactaron. Lo compactaron y lo simplificaron con materiales pues mucho más sencillos y accesibles para las personas, ¿no? O de fácil manejo. Exactamente. Esto que nos compartes aquí que estamos viendo es como parte de ese método. Exactamente. Aquí traigo los elementos principales que conforman esta planta de tratamiento descentralizada, ¿no? Tenemos los electrodos, tenemos los soportes móviles. Los soportes móviles los desarrollamos también aquí en el instituto. Tenemos unas membranas de ultrafiltración que pueden aumentar la calidad del agua. Adelante, Martín. ¿Son estos? Esos soportes, exactamente. Hay mucho material, soportes que venden, hay muchos fabricantes, ¿no? que los venden, pero también nosotros pues, quisimos probar otras nuevas formas de estos soportes, ¿no? Entonces hicimos la tarea de desarrollar otro material y bueno, salió este cubito muy, muy particular y muy bonito y que además, bueno, de estar bonito, sirve y es funcional y es muy, muy útil, exactamente. Y tenemos también, estamos desarrollando biocarbón, que puede ser también, lo podemos acoplar como un sistema de biofiltración. Este biocarbón que estamos obteniendo es a partir de residuos orgánicos. Por ejemplo, este que tenemos aquí en pantalla es bagazo de agave, de la producción de mezcal. Entonces lo transformamos a biocarbón, que lo podemos utilizar como un sistema de filtro de carbón activado para aún incrementar más la remoción de los contaminantes. Entonces, ahí se va entendiendo, la economía circular ahí se va entendiendo. Sí, con razón se tardaron 3 años en hacer las pruebas. Sí, y tantos reconocimientos y tantos. Exactamente. Vale la pena. Sí, vale la pena porque el tema actual es reutilizar las aguas y con un enfoque de economía circular, ¿no? Entonces, claro, valorizar tanto las aguas residuales como los residuos que se generan en diferentes actividades y aplicarlos, en este caso, para la protección al ambiente. Oye, doctor, y dime una cosa, en esos 2 frascos, ¿qué es lo que tenemos entonces? Bueno, es una demostración en donde tenemos el agua residual cruda generada por el fraccionamiento. Actualmente este sistema está colocado en un fraccionamiento en Jiutepec, Morelos, y más o menos trata entre 0.2 a 10 metros cúbicos por día. O sea, es un caudal considerable. 10 metros cúbicos son 10,000 Son 10,000 litros por día, es decir, como 10, como 10 tinacos de los que utilizamos en las casas, exactamente. Oye, y esta es ya cuando está tratada. Exactamente, la que tenemos a mano derecha es como de tamarindo, la sucia, la que entra. Sí. Exactamente, y la que tenemos al final ya es el agua de tamarindo, residual. Pero parece de limón. Ya es el agua residual tratada, digo, no sé si se pueda visualizar bien, pero pues prácticamente sí hay una diferencia muy significativa. Así, ¿no? Entra a la planta y así sale. Y así sale, exactamente. Digo, visualmente así la vemos, pero ya a través de las caracterizaciones, de las pruebas que hacen de laboratorio, exactamente, con laboratorios certificados o acreditados, perdón, pues ya hemos demostrado que cumplimos con la normatividad vigente, ya sea para descargas hacia cuerpos receptores o para el reuso de esta agua residual.
Oye, Edson, y se nos está acabando ya casi el tiempo, pero yo no quiero irme sin preguntarte sobre las personas que viven en pues en este conjunto de casas, ¿verdad? Que en donde están haciendo esta prueba. Me gustaría saber cómo es la aceptación, cómo llegaron ustedes y realizaron esta propuesta, cómo se ha llevado ahí como que la relación con las personas y cómo lo han aceptado. A veces no es fácil. Sí, ¿no? O sea, ¿no? vamos a tener que tratar el agua aquí. Y dices, ay, no, pues un trabajo más. No, bueno, pues sí, es tu agua. ¿Y cuánto Trátala. me va a costar? Claro, ¿No? También, sí, claro. Y es válido, es una duda válida, pero me gustaría saber cómo ha sido también el recibimiento. Sí, qué bueno que lo comentas, Mónica, y qué importante tu pregunta, ¿no? Porque muchas veces nos vamos, hablamos de pura tecnología, ¿no? Pura ingeniería, pero la parte social luego no la tomamos en cuenta. Ya Entonces, lo hoy creo. en día precisamente es muy importante ese conjunto de la parte social con la parte técnica, ya que si no tenemos esas dos ramas, pues prácticamente pues, podemos tener la tecnología más avanzada, pero que no sea aceptada, Exactamente. ¿no? Y apropiada más o menos. Entonces, estos sistemas descentralizados, precisamente, su objetivo es que sea una tecnología que se pueda apropiar la misma gente, ¿no? Que la misma gente la opere, como son sistemas robustos, de bajo consumo de energía, la operación y mantenimiento son, no son difíciles. Precisamente es esa idea, ¿no? De que la misma gente se pueda apropiar. Entonces, cambiarle la idea sobre el manejo de las aguas residuales a la gente ha sido difícil. Sin embargo, cuando comenzamos a hacer precisamente a dónde instalamos estos sistemas, pues fuimos a varios lugares, a varios fraccionamientos. Y la verdad, el equipo de trabajo que fuimos a hacer esta encuesta, porque fue una encuesta no técnica, fue una encuesta social, ¿no? Les platicamos de la tecnología y nos llevamos una gran sorpresa porque la gente estaba gustosa de que pusiéramos una planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque, te digo, hoy en día ya la gente se está preocupando un poquito más, ¿no? Por Sobre el supuesto. cuidado del ambiente. Entonces, ellos sí, vengan y coloquen, pero cuando ellos ya decían, ya ahorita ya coloquen, Ya de todo una muy vez. gustoso, Sí. ¿no? Entonces, fue esa parte, la verdad, fue con mucha alegría porque no esperábamos esa respuesta. Sin embargo, pues sí necesitamos algunas condiciones para instalarlos porque, pues, Claro, prepararlo. prepararlo y todo. Entonces, fueron varios sitios en donde en todos los sitios la verdad fue de gran aceptación. Sin embargo, solamente teníamos que decidir sobre uno, ¿no? pilotear. Pero exactamente, sí. Pero la parte esta social es muy, muy importante, ¿no? Entonces, precisamente llevar talleres es muy importante sobre el tratamiento de las aguas residuales, qué es agua residual, porque luego tenemos un mal concepto de qué es un agua residual, ¿no? Que, híjole, eso es malo y todo. Pero si vamos cambiando ese concepto, esa idea, pues también la gente comienza a cambiar ese concepto, ¿no? Por ejemplo, hoy les llamamos plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? Pero actualmente tenemos que cambiar esa idea y cambiarlos de este enfoque de sistemas de regeneración de agua, ¿no? O sea, voy a regenerar, ¿no? Claro. No la voy Qué a, importante no la voy a también tratar. el lenguaje con el que hablamos y nos dirigimos. Sin o sea, a lo mejor, duda. si tú dices residual, es como residuo que ya no necesito, que ya no me sirve, Desecho. ¿no? Entonces, cambiarlo. A ver, ¿me puedes repetir cómo es lo nuevo? Sí, otra vez, porque sí. Esta estación de regeneración Regeneración de Regeneración. agua. agua. O sea, prácticamente se elimina esa palabra de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, si tú, exactamente como comentas, ¿no? Ujú. Cambias el simple cambio de palabras, pues allá también es un cambio en el pensamiento Claro. de la gente. Yo me quedo con ese aprendizaje en Planeta Agua, la regeneración de agua y todo lo que implica en este cambio de visión que debemos tener como sociedad. Y yo estoy seguro, Edson, que en espacios como este hay muchas personas que nos siguen y que están interesadas en hacer algo, pero no saben qué ni cómo, o no tienen, a lo mejor tienen la energía y la visión y el deseo de hacerlo, pero no tienen al alcance una tecnología, una asesoría. Entonces, esta es una buena oportunidad para que confluyan ambas, como dices, ¿no? Una buena tecnología, una sociedad interesada y motivada, pues podría ser una gran combinación. Y entonces, y este sistema que opera por el momento de manera piloto muy bien, pues puede irse prácticamente a cualquier lugar
con características similares. Para los interesadas en esto, pues conectar con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para tener más detalles. Así es, así es. Y, exactamente, el siguiente paso es replicarlo, ¿no? Digo, esto ya es una etapa avanzada en donde ya probamos que el sistema es funcional. Ahora es replicarlo para que pues se vaya instalando en esta planta en diferentes sitios, ya sea en fraccionamientos o en sitios donde, pues, o zonas en donde no hay acceso a un sistema de alcantarillado, ¿no? Que eso es principalmente un tema muy, muy importante. Esas zonas remotas, zonas rurales, en donde prácticamente todavía no llega el sistema de alcantarillado. Muy bien, sí, replicarlo y adaptarlo también a las características de cada zona, ¿no? Entonces me imagino que ahí es donde está el reto, pero que claro que ustedes ya lo están, pues proponiendo ahí la solución, y creo que ir cambiando, como decíamos, estas formas de ver nuestra relación con el agua, con los residuos, cambiar la forma en la que los nombramos, pues también nos va llevando ahí a lo que es el futuro también del tratamiento, ¿no? Sin duda. Y a estas buenas noticias que nos trae el doctor Edson de que es posible transformar esa realidad que estamos viviendo y revertirla a través de reutilizar el agua, de regenerar el agua. Hay otras buenas noticias también que a mí me gustaría mucho compartir, porque de verdad que vale mucho la pena escuchar toda la experiencia y el conocimiento del doctor Edson Estrada, porque además yo tengo que decirles que recientemente recibió un reconocimiento importante en el estado de Morelos, siendo el estado de Morelos uno de los estados donde hay una mayor concentración de centros de investigación y de desarrollo e innovación tecnológica. El doctor se hizo merecedor, ahorita nos platicas de qué fue, es un reconocimiento al mérito en la investigación que otorga pues las instancias que impulsan la innovación y la aplicación de la ciencia y la tecnología con fines públicos, y el doctor Edson Estrada, que es colaborador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, obtuvo recientemente este reconocimiento. ¿Es así, doctor? Cuéntanos un poquito de ese reconocimiento. Así es, muchas gracias, Marco y Mónica. Híjole, sí, la verdad, pues todo este merecimiento pues no es mío, ¿no? Sino que es parte de todo el grupo, porque detrás de todo eso hay trabajo en grupo con los alumnos de posgrado que tenemos en el IMTAS, una parte fundamental, ¿no? Sin todo esto, pues la verdad, haríamos grandes trabajos, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un conjunto de todos, del propio instituto, del apoyo, de la confianza, ¿no? Entonces, fue una convocatoria en donde se lanzó a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos al Premio al Mérito Estatal de Investigación y de Innovación. Entonces son 3 áreas, uno en investigación en ciencia básica y de frontera, el segundo es investigación, desarrollo tecnológico, innovación, y el tercero era el premio hacia investigación a nivel de estudiantes, ¿no? Licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, afortunadamente, digo, la verdad, como tú lo mencionas, el estado de Morelos se congregan muchos institutos donde hay muchos colegas, muchos investigadores de talla internacional, de alto reconocimiento. Entonces, en esta ocasión me tocó pues que me otorgaran este reconocimiento en el área de investigación y desarrollo tecnológico e innovación, que precisamente trata en cómo aplicar la investigación básica de frontera a soluciones reales, exactamente, claro. Exactamente, y más que nada también atendiendo los problemas en el estado de Morelos. Entonces yo, la verdad, estoy muy feliz, muy contento por mi instituto y por mis colegas, por mis alumnos, que digo, todo es parte de un conjunto, ¿no? No es individual, sino forma parte de todo ese apoyo de todas las personas que hay detrás de todo esto. Y nosotros más contentos de tenerte en Planeta Agua, doctor Edson Estrada, de darte el tiempo de conversar con nosotros y con las personas que nos acompañan, y ni tiempo te dio de quitarte la bata. O sea, de aquí sigues trabajando, y de verdad que estamos muy contentos de poder conversar contigo y de felicitarte por el trabajo que hacen todos los días.
No, al contrario, ustedes muchas gracias por la invitación, Marco, Mónica, y a todos. Y cualquier duda que tengamos, acércanse con nosotros para resolver muchos problemas, trabajar en conjunto para resolver problemas ya sea a nivel estatal, nacional o internacional, ¿no? Entonces, con mucho gusto aquí los recibimos. Muy bien, muchas felicidades, doctor Edson, a ti, a tu equipo, porque ya vimos que siempre las soluciones vienen acompañadas de un trabajo de muchas personas. Entonces, pues sí, te agradecemos que hayas estado aquí el día de hoy. Se nos acaba el tiempo. También queremos agradecerles a las personas, a nuestro equipo que está aquí en el estudio para que se pueda realizar este podcast, este proyecto tan bonito que es Planeta Agua, en el que podemos platicar así, echando el cafecito con los investigadores que nos platican pues todas estas soluciones que están desarrollando. Muchas gracias Beto, muchas gracias Clau, muchas gracias Iker, que están aquí también en el estudio. Nayeli, que nos coordina a todo el equipo. Sí, la maestra Nayeli también. Entonces, pues aquí estamos también un equipo, ¿no? Para divulgar todo esto que se está haciendo en el instituto. Yo los quiero invitar a que escuchen también las emisiones anteriores de Planeta Agua y las siguientes. Ya denle guardar, activen la campanita ahí en el Spotify y en YouTube. Nos encuentran como Canal IMTA en YouTube, como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en todas las redes. En Instagram estamos como imta.mx y ahí si tienen algún comentario, algún tema del que ustedes quieran platicar, pues también escríbenos. Ahí estamos muy dispuestos porque la verdad es que hay muchas cosas de qué platicar sobre temas relacionados al agua. Hoy ya vimos hasta una lección de historia, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho y no sé, ¿quieren despedirse? Despídanse, chicos. Doctor, por favor. Muchas gracias y un gustoso estar aquí con ustedes en estos temas de difusión que son, la verdad, súper importantes, ¿no? El gusto es nuestro, al contrario, yo me despido de momento, pero nos encontramos en el próximo Planeta Agua. Hasta la próxima. Hasta pronto.